Para millones de personas, el asma es una lucha de todos los días, una lucha por algo tan básico como respirar. Pero, a ver, esta condición es mucho más que un problema personal, es una historia global, una que nos cuenta cómo el mundo moderno está, pues, cambiando nuestros cuerpos. Y todo empieza con un número que de verdad impacta. 358 millones. Así es. Esa es la cantidad de gente que se calcula que vive con asma en todo el mundo. O sea, es una cifra bárbara, ¿no? Y nos da una idea clarísima de la escala del problema que vamos a empezar a desmenuzar. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una condición respiratoria de repente se convierte en una epidemia a nivel mundial? Justo eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ver las tendencias, los costos y, lo más importante, qué hay detrás de todo esto. Las causas que han hecho del asma pues sí, una epidemia silenciosa. ¿Ok? Para empezar, vamos a ver el panorama completo, la magnitud del asma a nivel global y cómo ha ido cambiando con los años. A ver, si vemos la historia reciente del asma, el patrón es súper claro. Entre los años 60 y 90, ¡pum!, la prevalencia se disparó. Y esto fue de la mano con la industrialización. Luego, en algunas naciones occidentales, la cosa como que se empezó a calmar, se estabilizó. ¿Pero qué pasa ahora? Pues que las tasas siguen subiendo en los países en desarrollo y la proyección es que todavía crezca más. Y esto, fíjense, es un punto clave. Los estudios sobre migración lo dejan clarísimo. El entorno donde vivimos es fundamental. Cuando las familias se mudan de un país en desarrollo a uno más industrializado, su riesgo de tener asma va aumentando con el tiempo. Esto apunta directamente a los factores que hay en su nuevo hogar. Pero a ver, no todos son malas noticias. De hecho, hay algo muy bueno aquí. Gracias a que tenemos mejores tratamientos, la tasa de mortalidad a nivel mundial bajó muchísimo, más de la mitad entre 1993 y 2006. El tema es que, desde entonces, ese progreso como que se estancó. Y eso nos dice que necesitamos pensar en nuevas estrategias. Bueno, ya vimos el panorama global. Ahora vamos a hacerle zoom a un caso muy particular. Vamos a ver la realidad social y económica del asma en Estados Unidos. 82.000 millones de dólares. Ese fue el costo del asma en Estados Unidos en un solo año, en 2013. O sea, es una cifra que nos deja ver la carga financiera tan brutal que esta enfermedad representa para todo el sistema. Y si vemos los datos más de cerca, en Estados Unidos salta a la vista una disparidad muy clara. En 2015, por ejemplo, la prevalencia del asma era bastante más alta en la población afroamericana. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿por qué? ¿A qué se deben estas diferencias tan marcadas? Pues la respuesta no es tan simple, no es solo un tema de etnia. Muchas veces esto es un reflejo de otras cosas más profundas, de factores socioeconómicos. Hablamos de la pobreza, del acceso a servicios de salud y de estar más expuesto a cosas que detonan el asma, como la contaminación o los alérgenos en casa. Y los números, vaya que lo confirman. Hay una relación directa. La prevalencia de asma fue del 11.2% entre las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Y en la gente con ingresos más altos, 7.3%. O sea, la situación económica es sin duda un factor de riesgo. Y más allá de los números y las estadísticas, el impacto se vive todos los días. El asma, por ejemplo, es la causa número 1 de que los niños falten a la escuela en Estados Unidos. Estamos hablando de millones de días de clase perdidos cada año. Y esto, claro, puede afectar su futuro. Ok, ya vimos la escala del problema. Ahora vamos a meternos de lleno a desmenuzar las causas, a entender el porqué detrás de este aumento del asma. Y para entenderlo, esta imagen es clave. El asma no es como un camino recto con una sola causa, para nada. Es una interacción súper compleja entre nuestra genética y un montón de cosas del ambiente a las que nos exponemos durante toda la vida, desde que nacemos hasta que somos adultos. Pensemos en la infancia. En esta etapa, el sistema inmune apenas está programando. Entonces, la exposición a alérgenos dentro de casa, el humo del cigarro, ciertos virus respiratorios o incluso la contaminación. Todo eso puede inclinar la balanza y hacer que se desarrolle el asma. Y esto nos lleva a una de las teorías más interesantes, la hipótesis de la higiene. La idea es que al vivir en ambientes demasiado limpios, nuestro sistema inmune como que no entrena lo suficiente en la infancia. No se expone a los microbios que necesita para aprender a regularse y más adelante, pues, reacciona de forma exagerada. Y para que quede más claro, este ejemplo es buenísimo. Tenemos a los niños Amish y a los Juteritas.
A pesar de tener ancestros y estilos de vida parecidos, los niños Amish, que crecen en granjas tradicionales rodeados de microbios, tienen tasas de asma bajísimas. En cambio, los niños huteritas, que viven en granjas más modernas, tienen tasas de asma mucho más altas. Es la hipótesis de la higiene en acción. Y aquí la historia da un giro bastante curioso. En la niñez, el asma es más común en los varones. Pero llega la pubertad y ¡zas!, la cosa cambia. La balanza se inclina y el asma se vuelve más frecuente y hasta más severo en las mujeres. Esto nos dice que las hormonas juegan un papel importante, aunque todavía no entendemos exactamente cómo. Pero ojo, el riesgo no se acaba en la infancia. Ya de adultos hay otros factores que pueden hacer que el asma aparezca por primera vez. Cosas como la obesidad, el tabaquismo, estar expuesto a químicos en el trabajo o incluso el estrés crónico. Muy bien. Ya que juntamos todas estas piezas, la genética, el ambiente, el estilo de vida, empieza a surgir una imagen bastante compleja. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Y aquí está la idea central, el punto más importante de todo esto. El asma no es una sola enfermedad con una sola causa. Es más bien un síndrome complejo. Y la mezcla de factores genéticos y ambientales que lo detonan puede ser totalmente distinta de una persona a otra. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si este rompecabezas es tan personal y tiene tantas piezas, ¿la solución será encontrar una cura que le sirva a todo el mundo? ¿O más bien el futuro del asma se trata de aprender a manejar los riesgos personales de cada quien en un mundo que no deja de cambiar?